Imagínense por un momento una Nicaragua libre, despojada de prejuicios, de falsas propagandas, de mentiras, de engaños y de desinformación. Sin nada de eso. Una nación donde los jóvenes, liberados de las cargas ideológicas del pasado, puedan transformarse en los arquitectos de un futuro brillante. ¿No es este sueño por el que vale la pena luchar? Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Quisiera hablarles de mi corazón a vuestro corazón. Sinceramente, nos encontramos en un momento muy crucial de nuestra historia, un momento que exige de nosotros una profunda reflexión. Durante demasiado tiempo hemos sido prisioneros de ideologías, resentimientos y miedos que ya no tienen cabida en la Nicaragua que anhelamos construir. Tenemos que atrevernos a soñar otra vez, a soñar en grande y despojarnos de los egos que nos separan a los nicaragüenses del uno del otro y de las ataduras que nos amarran, que nos mantienen anclados a un pasado que ya no existe. Nuestra verdadera libertad y prosperidad comienza con un acto de valentía personal. Escuchen bien esas palabras, por favor. Valentía personal. La Nicaragua que soñamos está al alcance de nuestras manos, pero solo podremos alcanzarla si nos atrevemos a dar el primer paso. Iniciemos con hacer el compromiso de superar las ataduras del odio, del revanchismo y sobre todo de la miopía. Yo no estoy hablando de unirnos con seres criminales y despreciables. Simplemente acordemos de unirnos bajo un mismo paraguas, un solo paraguas, donde el pasado quedó afuera de ese paraguas. No permitamos que nadie que nos hizo muchísimo daño vuelva a entrar en ese paraguas para supuestamente guiarnos con esa filosofía maligna. Los invito a que juntos iniciemos este viaje de transformación. Y esa palabra es clave. Perdón. La transformación es total, porque el sandinismo en 45 años hizo barbaries en Nicaragua. El sandinismo cambió todo en esos 45 años y desafortunadamente afectó a muchísima gente. Solo en exilio hay 1.800.000 nicaragüenses. Los invito a que cada uno de nosotros se conviertan en un agente de cambio, en un puente que una las dos orillas de este cauce. Nuestras diferencias deben desaparecer. Despertemos, Nicaragua. El futuro es brillante, pero tenemos que hacer ese esfuerzo personal. El futuro nos espera y es nuestro deber construirlo juntos porque tenemos a hijos y nietos atrás. Permítanme compartir con ustedes una visión renovada de nuestra realidad política y la imperiosa necesidad de mirar hacia el futuro, con una mente abierta y un corazón esperanzado. Hoy nos encontramos en un punto crucial de nuestra historia. Muchos de nosotros seguimos atrapados en las redes del pasado, prisioneros de un gusanito ideológico que se ha instalado en nuestras mentes. Mejor dicho,
que nos los instaló el sandinismo a lo largo de 4 décadas. Este parásito mental, alimentado por la desinformación, la falsa propaganda y prejuicios, nos impide ver con claridad el presente y soñar con un futuro mejor para Nicaragua. La razón por la que los hechos no cambian las opiniones de la mayoría de las personas. Fíjense bien este es un pensamiento genial que leí por ahí. La razón por la que los hechos reales no cambian las opiniones de la mayoría de las personas es porque la mayoría de las personas no utilizan los hechos para formar sus opiniones, sino que usan sus opiniones para formar los hechos. ¿Ok? O sea, tenemos una ideología equívoca y aunque estamos viendo los hechos, seguimos haciendo el error de siempre. Ese es el gusanito ideológico creado por los sandinistas, que no los deja despegarse de sus falsas narrativas. Pero, ¿qué pasaría, les pregunto yo, si nos atreviéramos a desafiar esa narrativa preconcebida con mala intención? ¿Qué tal si nos permitiéramos soñar en grande, libres de las cadenas del pasado? Perdón. Nadie puede negar esta realidad. Y esto, escúchenlo porque es una realidad increíble. No existen gobiernos ni gobernantes perfectos. No existen. No los hay en ninguna parte del mundo. Sin embargo, podemos llegar a ciertas conclusiones acerca de diversos periodos basándonos en hechos reales y estadísticas correctas, históricas innegables. Existen personas en la historia de la humanidad que están fuera de lo normal. Yo tuve un hijo que cuando lo llevaba donde el pediatra, las medidas, las mediciones, todo estaba fuera de lo normal. Era más grande, más recio, todo era fuera de lo normal, físicamente. Y así hay personas intelectualmente fuera de lo normal. Son dotados. Sí, en algunos casos, algunos de estos personajes fueron dictatoriales, tuvieron defectos e hicieron muchos errores. Sin embargo, los éxitos y adelantos que lograron para sus sociedades fueron fenomenales en la historia y en el tiempo, sobre todo, que los lograron para sus naciones. Recordemos las palabras del gran escritor y filósofo ruso Leo Tolstoy, cuando se refirió a ciertos personajes históricos controversiales como prodigios de la naturaleza en la historia. Él se refería en ese momento a personajes como Porfirio Díaz en México. Yo me refiero como mi abuelo Anastasio Somoza García en Nicaragua, que a pesar de sus defectos y errores, fueron líderes que en su momento tuvieron en mente el bienestar y la estabilidad de sus pueblos. No estoy aquí para glorificarlos, no me malentiendan, sino que para invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos aprender de la historia para construir un futuro mejor. Dejemos afuera las excusas que usamos para no ver el bien en esas personas, que, como dijo Tolstoy, fueron prodigios de la naturaleza.
Imagínense por un momento una Nicaragua libre, despojada de prejuicios, de falsas propagandas, de mentiras, de engaños y de desinformación. Sin nada de eso. Una nación donde los jóvenes, liberados de las cargas ideológicas del pasado, puedan transformarse en los arquitectos de un futuro brillante. ¿No es este sueño por el que vale la pena luchar? A mí me da risa, en algunos, bueno, en todos los programas tengo comentarios, por lo menos el 95% de ellos son muy positivos, pero hay un pequeño porcentaje. Y me da risa leerlos porque son de personas jóvenes que no vivieron la época del Partido Liberal, los 50 años, de 1929 a 1979. No la vivieron, no habían nacido. Sin embargo, hablan, pero con un veneno espantoso. Y yo me pregunto, ¿cómo les metieron ese gusanito que habla con un... Bueno, ustedes ya los conocen. No vale la pena perder el tiempo con esa gente. Son una absoluta minoría y no tienen concepto de la verdadera historia del siglo XX de Nicaragua. Es cierto, nuestra historia está marcada por conflictos y luchas por el poder. Pero también es cierto que hemos evolucionado a través de la historia, desde la conquista para acá, somos otro país. Hemos venido aceptando que es mejor resolver nuestras diferencias a través del diálogo y de elecciones democráticas en vez de guerras. Al menos así era hasta 1979 y luego del 1990 hasta el 2006. Ahora, es nuestro deber retomar ese cambio de progreso y de libertad. Les hago un llamado especialmente a los jóvenes. Atrevámonos a soñar en grande. Despeguémonos de aquello que nos ha atado a un pasado incierto. Imaginémonos una Nicaragua donde la democracia y la libertad no sean solo palabras, sino que realidades palpables. Como les dije, recuérdense esto, no existe nada perfecto, nada. Todo tiene el otro lado de la tortilla. Algo inadecuado, incorrecto, todo tiene algo negativo, pero lo positivo lo sobrepasa. Una nación donde cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar y contribuir al bienestar colectivo, sin tener por su libertad o por temer por su libertad o por su vida. Tenemos que retomar el gran desarrollo de la clase media que le dio a Nicaragua tanto progreso y tanta esperanza. Ahí está el dinamo de todo futuro, la clase media. Para lograr esto debemos estar dispuestos a despojarnos de nuestros prejuicios y de ese gusanito maligno y cuestionar las narrativas que nos han inculcado con falsedades. Quiero que sepan que este pensamiento es propio mío y se los estoy diciendo de todo corazón. Tanto el chamorrismo, el somocismo, pero sobre todo el sandinismo, son cosas del pasado. No para repetirse nunca, sino para que aprendamos de sus errores, porque todos esos grupos hicieron errores crasos. Tenemos que abrirnos a nuevas posibilidades. No se trata de olvidar el pasado, sino que aprender de él para construir un mejor futuro. El Partido Liberal de Nicaragua,
con sus más de 3.000 afiliados legítimos, es un ejemplo tangible de lo que el cambio es posible. Este es un esfuerzo real para forjar ese paraguas donde va a estar una oposición fuerte, y no es un paraguas controlado por 1 o 2 personas, no. Va a ser totalmente democrático, electo por ustedes mismos. Ahí pueden haber conservadores, ahí pueden haber liberales, ahí pueden haber cualquier grupo de filosofía con tal que no sea sandinista. Y sobre todo, que criminales de un pasado no tengan nada que ver con la gobernanza de ese nuevo paraguas. Como dije anteriormente, todos esos grupos son del pasado. Hoy le pertenece el futuro a la juventud. La unidad es importante, capaz de ofrecer una alternativa viable al sandinismo. Invito a esa juventud, al hombre de a pie y a los veteranos como yo, a que se unan en este esfuerzo transformador, porque juntos podemos construir una Nicaragua donde la libertad perdure, donde el pensamiento, la justicia, la prosperidad sean la norma, no la excepción. Una Nicaragua donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer sin temor, con la certeza de que su futuro está en sus propias manos. Tenemos que tener la disciplina y la tolerancia. Esto es muy importante, porque típico que nos pasa es que cuando vemos algo en el proceso de componer las cosas, no nos gusta algo, inmediatamente revertimos hacia atrás. Eso es a lo que le tenemos que tener disciplina, tolerancia y paciencia, pero más que nada tenemos que tener la fe en hacer este esfuerzo sin resentimientos ni rencores. Yo no me voy a juntar nunca con los que fueron tan crueles con el pueblo, pero pueden estar en la sociedad sin gobernanza para que voten sus principios y sus deseos. Esa es la democracia. El tiempo de las divisiones ha terminado. Es hora de la unidad, de la acción y del compromiso real con el cambio. Yo les pregunto, ¿están listos para ser parte de esta transformación histórica? ¿Están dispuestos a soñar en grande, a trabajar incansablemente para hacer realidad esos sueños? ¿Están listos? Porque de lo contrario nunca lo logremos. El futuro de Nicaragua está en nuestras manos. No permitamos que el miedo, la envidia o los prejuicios nos paralicen. Seamos los protagonistas de nuestra propia historia. Construyamos juntos una Nicaragua libre. A veces van a haber cosas que no nos van a gustar. Tengamos tolerancia. A veces se va a parecer imposible. Tengamos fe. Cristo nos enseñó eso. Hagamos una Nicaragua libre, democrática y próspera. El momento de actuar es ahora. El futuro nos espera con los brazos abiertos. Piénsenlo, por favor. Padre, buen día. Muchas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.